Bueno, ya los niños están yendo. ¿Cuántos estuvieron a las 10 de la mañana acá? Unos cuantos. Bueno, esto que está acá lo dibujó Seba. Yo soy un desastre dibujando. Entonces vamos a aprovechar lo que Seba dibujó para el mensaje de esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar en esta mañana? Dios nos va a hablar, amén. Estamos convencidos de eso. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos regalás. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente a tu trono y ahora en este momento escuchar tu palabra. Queremos tener una actitud correcta ante ella, Señor. Creemos que vos nos vas a hablar en esta mañana. Creemos que tu Espíritu va a tomar tu palabra, Señor, y va a traerla a nuestro corazón, nos va a confrontar, nos va a animar, nos va a desafiar, pero sobre todo nos va a traer más conocimiento verdadero, Señor, de quién sos vos, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que entregó a su Hijo para que nosotros hoy podamos tener relación con vos y podamos acercarnos, Señor, con confianza, con alegría, con gozo, sabiendo que vamos a recibir de vos vida eterna, vida abundante, gozo, paz, amor, Señor, eso que nuestra alma está necesitando. Señor, te pedimos en esta mañana que seas vos hablándonos, Señor, trayendo luz, Señor, trayendo claridad, Señor. Ayúdanos a poder realmente dejar quizás conceptos quizás estén equivocados o que necesiten un poco más de orden, complementarse, Señor, ayúdanos realmente. Queremos acercarnos a tu palabra con ese corazón, Señor, sabiendo que vos tenés algo más para mostrarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a retomar el tema que comenzamos en la escuela dominical. Por eso es tan importante que vengas, porque tanto los estudios de la mañana como la predicación están relacionadas. Así que si no viniste a la mañana, podés entrar al canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista del Centro, y poder mirar la mañana, creo, pasado. Ahí le estoy metiendo presión a Tommy, que es lo que está subiendo el video, para que puedan tener una visión un poco más amplia de lo que vamos a ver esta mañana. Venimos viendo ¿qué libro? El libro de Génesis, un libro muy interesante, un libro atrapante, y lo estamos analizando quizás de una manera distinta a la forma tradicional, la forma en la que siempre nos han enseñado. Y ese es un gran desafío, porque a veces nuestra mente se cierra, ¿no? Y dice, a mí me lo enseñaron de esta manera, tiene que ser de esta manera y no va a haber otra. Y quizás hay otras visiones, otras perspectivas que pueden complementar la idea o el panorama de lo que realmente Dios nos ha querido decir. Y vimos, comenzando desde el capítulo 1, muchas cosas que quizás antes no la habíamos relacionado. ¿No es así? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y me ha bendecido. Ahora, ¿qué queremos o qué hay detrás de todos estos estudios? No queremos que salgamos de este lugar con más información. No sabes, tengo una perlita para tirar en el grupo familiar, donde sea. La idea no es esa. Porque si fuera esa, no tendría mucho sentido. La idea de estos estudios es poder conocer más profundamente a nuestro Dios. Porque en esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste? En que lo conozcamos a Él. Entonces, tener una mejor revelación, más conocimiento de Él nos va a llevar a apasionarnos más de Él, a valorarlo más a Él. Y eso va a traer que nuestras vidas den fruto, que podamos expresar por el poder de su Espíritu la vida de Jesús en nosotros. ¿Amén? Entonces, eso es lo que buscamos. No buscamos simplemente nueva información, una nueva perspectiva, porque sí, porque somos caprichosos. No. Creemos que en la profundidad y en el estudio podemos conocer de una mejor manera a Dios. Ahora, estamos siguiendo, ¿no? Versículo a versículo, relato a relato.
el Génesis y de lo que vamos a ver hoy, que ya te invito a que lo abras, en el capítulo 2, versículo del 4 al 17, vamos a leer. Tengo muchas preguntas, tengo algunas preguntas sobre esto y creo que las preguntas son buenas. Muchas veces se ha dicho que Jesús es la respuesta, ¿no? Bueno, pero también Jesús es la pregunta, las preguntas. ¿Cuántas preguntas surgen cuando vamos a la Biblia, no? ¿O me pasa a mí solo? ¿Cuántas preguntas? Y a buena hora que haya muchas preguntas. Porque las preguntas nos despiertan la atención, hacen que las neuronas trabajen y nos lleven a otro lugar en el que estamos. Entonces, son buenas las preguntas. Y al final del día, qué bueno que serían que esas preguntas sean contestadas por la palabra, ¿no? Y nos acerque más a Dios. Ahora, primero vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer algunas preguntas. Algunas no las vamos a contestar acá, quizás en los próximos domingos lo responderemos o al menos vamos a analizarlo, pero vamos a comenzar con el relato. Génesis 2, del 4 en adelante, dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Ahí ya tenemos un problema. El versículo 4 dice: esta es la historia de la creación ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo ¿qué cosa? La tierra y los cielos. ¿Por qué ese cambio? No importa. Aún, versículo 5, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial, eso lo vimos a la mañana, ¿no? Generalmente las versiones dicen un vapor, ¿no? Un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8 dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 10, y del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividían 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también allí había resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria, y el cuarto era el Éufrates. Versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Como dije anteriormente, tengo algunas preguntas sobre este texto. Y la pregunta número 1 ¿es Génesis un relato más específico y detallado del día 6? ¿Qué piensan ustedes? (11:05) no paraban de hablar. Unos dicen que sí, ok. Tradicionalmente se nos ha enseñado que esta es la forma más certera de analizar estos pasajes, ¿no? Y como que hacemos zoom en ese día. Ahora, si esto es así, vamos a notar, y hoy a la mañana lo hablamos, y para algunos va a ser medio repetitivo, pero lo estamos haciendo intencional a esto. Queremos imitar a los israelitas, ¿no? La repetición. Va a haber algunos conflictos sobre esto. Si pensamos que es un análisis más detallado y profundo del día 6, y ahora vamos a ver algunos detalles. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a tirar algunas líneas. Y algunos teólogos creen que Génesis 2 es un relato más específico, ¿no? Y detallado, pero hay otros que no. Por ejemplo, John Walton dice esto,
Dice, si Génesis 2 se lee como una recapitulación del capítulo 1, Génesis 2, 5 y 6 es confuso. Ahora vamos a leer por qué. Génesis 2, 5, 6, ¿qué dice? Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni qué más. Ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre, ¿no?, para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Ahora, fíjense esto. En el relato dice que no había plantas cuando Dios creó a los humanos, ¿no? ¿En qué día aparecieron las plantas? 1, 2 o 3. Múltiple choice. Acá dicen 3. Bien, 3. ¿Y en qué día creó Dios al hombre? Sexto. Entonces, según este relato, ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? No. ¿Qué está primero? ¿El hombre o las hierbas? Según lo que leímos recién. El hombre dice, ¿no? La Biblia dice eso. Dice, no había nada y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿No dice eso la Biblia en el versículo 7? No había plantas, no había arbustos, ni hombres. Pero después, ¿qué dice el versículo 7? Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio hálito de vida. Entonces, ahí ya tenemos un conflicto, si pensamos de la manera que al principio mencionaron ustedes. Ahora, ¿qué está pasando en esta nueva narrativa? Algo está pasando, ¿no? Hay algo acá. Y hay otras cosas. Recuerden que yo les voy a tirar algunas cuestiones, algunas situaciones para que las pensemos. Inclusive tenemos ahora el mediodía para poder hablar sobre esto. Ahora, pareciera el propósito, ¿no?, que el día 24 tengamos el almuerzo y toquemos este tema, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas. Ahora, también tenemos un paralelo entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Si comparamos unos con el otro, vamos a notar que en el capítulo 1, versículo 1, 2, ¿qué dice que había? Había caos, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, había oscuridad. Había, como decía Seba hace un ratito, había obstáculos. ¿No? En el capítulo 2 aparece la misma dinámica, el mismo patrón. ¿Qué pasaba? No había planta, no había arbusto, no había... ¿Cómo era ese panorama? Era rústico, ¿no? Era inhóspito. Hay algo que Dios no quiere decir con este relato. Y hay patrones, que es lo que estamos tratando de transmitir, que se van a repetir una y otra vez durante toda la narrativa bíblica. Ahora, había obstáculos, había situaciones que no dejaban que esta tierra funcionara. Pero ¿qué pasa? Y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios que haya ¿qué? Luz. Están los y dijo Dios y también están y fue así, ¿no? Termina diciendo y fue así. Dios dijo y obró. Dios dijo y obró. Y acá también hay algo que tenemos que aprender, ¿no? Lo que Dios dijo en su palabra que iba a suceder, sucedió. Lo que Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Dios es fiel. Dios es digno de confianza. ¿Y sus promesas cómo son? Sí, amén. ¿Por qué dudamos? La palabra de Dios es así y nos lo muestra ya en el Génesis. Dios dijo y se hizo. Es así, la palabra de Dios es fiel, es poderosa y se cumple. Ahora en el capítulo 2 vemos el mismo patrón, no había nada, pero Dios provee el hombre, ¿no? ¿Para qué? Para que labrara la tierra y empieza a proveer plantas, y empieza a proveer árboles y empieza a darle dinámica y vida a algo que estaba desordenado y vacío, ¿no? Algo que no tenía vida, no tenía propósito, no tenía función. Dios le empieza a dar funciones, le empieza a dar roles. Ahora, hay mucho para analizar, pero yo quiero enfocarme en esta mañana en el versículo 7. El versículo 7 dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa que Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Los que estuvieron más temprano tuvieron un pantallazo sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que realmente el autor de este libro intenta decirnos? ¿Tenemos que tomar este relato como literal o hay algo más que Dios quiere enseñarnos detrás de eso? Algo que dijimos al inicio, y yo sé que algunos tienen cierta resistencia, como yo también, ¿por qué no? Es que la Biblia no fue escrita para competir con la ciencia. La Biblia no es un libro científico. Ahora, ¿en la Biblia hay ciencia? Sí. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder quitar quizás esas barreras que nos impiden aprender algo más de lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Entonces dijimos, ¿qué es lo que significa esto, no? Y yo quiero quiero expoliar esto, ¿no? Quiero decir a dónde vamos a apuntar. Ser formado a partir del polvo es una declaración sobre nuestra esencia, sobre nuestra identidad y no tanto sobre nuestra sustancia. ¿Se entiende? No hacen así. Yo tampoco. Esto es así. Nosotros creemos que hay algo más detrás de la creación del polvo. Y es justamente lo que Seba hablaba más temprano. Dios no quiere a través de su palabra enseñarnos de que nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra por una cuestión química, por una cuestión de sustancia. Hay algo más sobre eso, que tiene que ver justamente con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad. ¿Qué es polvo? No es nada el polvo. Pero el polvo en las manos de Dios o con la intervención divina empieza a tomar forma. Y van a ver cómo esto lo van a ver en un montón de historias de la Biblia y lo vas a ver en tu vida y en la mía. Entonces repito, ser formado a partir del polvo es una declaración sobre nuestra esencia e identidad y no sobre nuestra sustancia. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre la palabra. Ahí en el versículo 7 dice, Dios el Señor formó. ¿Qué quiere decir formó? Hoy estuvimos hablando, pero muchos no vinieron. A veces nuestras interpretaciones son tomadas desde el lenguaje que recibimos, desde las traducciones. Recuerden que esto no deja de ser una traducción. Yo tengo la NBI acá, pero vos capaz que tenés la Reina Valera, tenés la textual, tenés la Dios habla hoy, de las Américas. Y no podemos tomar simplemente desde el lenguaje que nos toca a nosotros, en este caso el español, pero puede ser en inglés, el portugués. Tenemos que ir al hebreo, ¿no? Tenemos que ir en el lenguaje en el cual se escribió este libro en particular. Y la palabra formó en el hebreo es yatzar. No sé si lo puso acá, pero no lo puso. ¿Dónde está? No está, no importa. No lo voy a poner yo porque se van a reír de mi letra. Ahora, aparece unas 42 veces esta palabra en la Biblia hebrea. 42 veces aparece. Y no están relacionadas necesariamente con un acto material. ¿Se entiende? Nosotros siempre cuando hablamos de formar, pensamos en un acto material aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, tengo varios versículos acá, Isaías 42, 2, si querés anotarlos, no sé si buscarlo porque por ahí podemos perder un poco de tiempo. Dice Isaías 42, 2, así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿De quién está hablando acá? ¿Está hablando de una persona en particular? De un pueblo está hablando. Y no está hablando que Dios creó el pueblo en un acto material, ahí mismo. No, el pueblo de Israel ya existía.
está hablando desde otra situación, ¿no? Seba daba el ejemplo de formar un equipo, ¿no? Estoy formando un equipo, no es que estoy pensando en barro, en agua, aunque muchos equipos son una manga de muertos, ¿no? Necesitan un poco de vida, pero no es el ejemplo de hoy. Ahora, hay varios, por ejemplo, Segunda de Reyes 19:25, Isaías 37:26, Isaías 22:11. Dios habla de eventos que están ocurriendo como si hubieran sido formados. Salmo 33:15 dice, Él es quien formó, Yatzar, el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Acá el salmista está hablando de la bomba de sangre. ¿De qué está hablando el salmista? ¿Con qué lo compara al corazón? Los pensamientos. No es un acto material. Salmo 74:17 dice, Dios formó el verano y el invierno. ¿Es un acto material eso? Sí y no. Ahora, Salmo 94:20 habla sobre que una administración corrupta forma miseria para el pueblo, ¿no? Muchos ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra formar no la podemos relacionar exclusivamente a un acto material. Es más, hay más situaciones de las que no, de las que sí. Por eso nos tenemos que animar a ir un poco más allá y ver qué es lo que nos está queriendo decir el escritor. Y hay muchos más pasajes bíblicos. Por ejemplo, Amós 7:1, que habla sobre un enjambre de langostas. Dios forma, dice, prepara. Nosotros a veces lo relacionamos constantemente por nuestro lenguaje, porque lo traemos al español. Por eso está bueno poder pensar, ir al original, investigar un poco más, para no tomar determinaciones o enunciados precipitados, ¿no? Que nos pueden llegar a confundir. Ahora, más de la mitad de los usos, según el contexto, no están relacionados con lo material. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es, venimos con una línea, y ustedes se habrán dado cuenta del Génesis 1, que no queremos enfocarnos tanto en la creación material, sino en lo funcional en cuanto a la creación, en cuanto al rol que Dios le ha dado a la tierra. Hemos hablado de la creación como un gran templo, ¿no? Donde Dios quería descansar, gobernar. Y eso no tiene tanto que ver con la creación material, sino hay algo de fondo. Y eso es lo que queremos animarnos a pensar. Y es la propuesta, ¿no? Precisamente con la perspectiva de los orígenes funcionales, propuestas desde Génesis 1 hacia adelante. Por eso descubrimos que nuestra predisposición a entender formar como un acto material tiene más que ver con la traducción al español que con lo que realmente nos quiere decir la Biblia. Ahora, el otro elemento, ténganme paciencia, no cierren su corazón, es el polvo, ¿no? Hablamos de la palabra formar, pero el otro componente es el polvo. Y a menudo nos lleva a pensar que Génesis 2:7 está hablando en términos materiales referente al polvo, que para muchos es un ingrediente material, ¿no? Recién decía también Seba que nosotros compartimos, ¿no?, los mismos componentes químicos de la Tierra. ¿Algunos saben cuáles son? Bueno, ahí algunos lo están relatando. Es cierto. Ahora,
No podemos decir que solamente Dios nos está queriendo decir que fuimos sacados sustancialmente del polvo de la tierra. Primero, los israelitas no tendrían los medios para pensar en términos químicos. ¿Qué les hace ellos del polvo? No les decía nada. Ahora esto está escrito para los israelitas en un tiempo particular, con una cosmovisión diferente a la nuestra. Y tenía propósito y sentido. Cada palabra, cada concepto, Dios quería transmitirle algo a ese pueblo, enseñarles algo. Y hoy, nosotros por eso, cuando leemos la Biblia y lo leemos en el siglo XXI con los avances tecnológicos y demás, decimos, sí, esto es verdad, mirá, el hombre comparte sustancialmente algunos elementos igual que el polvo o la tierra, pero eso no era lo que le quería decir Dios al pueblo de Israel en aquella época. ¿Se entiende la idea? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que Dios le quiso enseñar y mostrar a Israel en aquel momento, referido al polvo? En segundo lugar, tendríamos que considerarla, al polvo, una química defectuosa desde nuestro punto de vista. Porque nuestra mayor esencia no es el polvo. Si yo te dijera a vos, ¿qué es el componente que predomina en el ser humano? ¿Cuál es? Entonces, ahora bien, si leemos más adelante, y lo leímos hace un ratito, en Génesis 3:19, luego de la pérdida, leemos al final del texto, porque polvo eres y al polvo volverás. Y acá podemos descubrir que el polvo está relacionado ¿con qué? Con la mortalidad. Y esa asociación sí tenía sentido para los israelitas de aquella época. Porque ellos sabían muy bien que cuando la gente moría, ¿qué pasaba? La ponían en la losa familiar y después de un tiempo, ¿qué pasaba con esos huesos, con esa carne? Secaba. ¿Y qué era? Polvo. Polvo, mortalidad. Polvo, fragilidad. Ahora, si venimos en esta línea, y si esto es así, tiene que surgirnos inmediatamente una pregunta. ¿Esta condición le pertenece solo a Adán, de ser formado del polvo de la tierra, o también a nosotros? ¿Es solo para Adán esto? Porque yo pensaba que sí. Pero si yo voy con este análisis, que no es nada alocado, que es bíblico, que es centrado, tengo que pensar que eso también me pertenece a mí. Y que hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Y que no es simplemente sustancia. Entonces la propuesta central de este estudio es que los relatos en formación de Adán y Eva deben ser entendidos como arquetipos, ¿no? ¿Saben lo que es un arquetipo? Un modelo. Y voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Romanos 5:12 dice, vamos a leerlo. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿En quién pecaste hoy y yo? Según Pablo, en Adán. ¿Lo ven? Nosotros somos puestos en Adán. ¿De forma negativa o positiva? Pecamos. Ahora, lo mismo sucede en este relato que leíamos recién en el Génesis. Somos puestos en Adán también. ¿En cuanto a qué? A que somos polvos. No solamente él, sino todos nosotros. No desde la sustancia, sino de nuestra esencia, de nuestra identidad.
¿Me siguen? No los voy a defraudar, dijo uno, ¿no? Ahora, para profundizar la idea, podemos hacer una simple pregunta. ¿Está el texto describiendo algo que es únicamente verdadero para Adán o está describiendo algo que es verdadero para nosotros? Dijimos que según las evidencias que estuvimos analizando, y vamos a seguir profundizando, si solo Adán es formado a partir del polvo, entonces lo estamos tratando como un individuo específico y único. Y no es la idea del relato bíblico. Si no, podemos pensar que solamente Adán recibió el soplo de aliento de vida. ¿Y cómo vivimos nosotros? Job 27:3 dice que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz. ¿Qué quiero decir con esto? Adán tenía el aliento de vida de Dios, pero Job también. ¿Qué son? ¿Ellos dos solos? Isaías 42:5 dice, así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. No solamente el aliento de vida está en Adán, está en Job, sino que también está en todo el pueblo. Génesis 7:22, respecto al diluvio, dice, y pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Quiere decir que el aliento de vida no solamente estaba y era exclusivo de Adán y de Eva, sino que también está en nosotros. Así como el polvo pertenece al ser humano. En este caso, ¿no? Estamos hablando de Adán. Podemos ponernos en Adán cuando Dios está hablando en el capítulo 2, versículo 7. Entonces descubrimos que todas las criaturas tienen el aliento de vida dado por Dios. Y de esto hablamos, ¿recuerdan el Ruaj? Estuvimos viendo esto. Y está relacionado justamente con lo que hoy nos toca estudiar. Ahora, todos sabemos que tenemos el aliento de Dios, ¿no? Y no es ni polémico ni loco. Pero más significativamente, al examinar las evidencias bíblicas, debemos concluir que todos estamos formados del polvo. Leíamos también el Salmo 103:14, y es clave esto. Dice, porque Él sabe de qué estamos formados. ¿Se acuerda de que somos solo polvo? No está hablando de sustancia ahí. Él se acuerda de nuestra condición. Se acuerda de dónde nos sacó. De la no vida. Ahora, el vocabulario aquí, o sea, formado del polvo, es el mismo que en el Génesis 2:7. Es el mismo. Y Pablo alude a la universalidad cuando hace un contraste entre el primer hombre, el primer Adán, y el segundo Adán. Otra evidencia más. Primera de Corintios 15, del 47 al 48, dice, el primer hombre era del polvo de la tierra. ¿Está refiriéndose solamente a Adán? ¿O lo está usando como un arquetipo? Estamos todos ahí, porque fíjate lo que dice. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, ¿quién es el segundo hombre? El segundo Adán. Es Jesús. Es Cristo. Es el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, y ahí estamos todos nosotros junto con Adán, así son también los de ¿qué? Los de la tierra.
Y como es el celestial, así son también, ¿quiénes? Los del cielo. Todas las personas son formadas del polvo. ¿Se entiende? Eclesiastés 3:20 dice, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Esto se confirma cuando aprendemos en Génesis 3:19 que el polvo es una expresión de la mortalidad. Polvo somos y al polvo volveremos. Por eso ser formado a partir del polvo es una declaración sobre nuestra esencia e identidad y no sobre nuestra sustancia. Y no es que me olvidé de que lo repetí ya. Debemos aprenderlo. Ahora, la atención especial a la formación de Adán está mejor conectada con su rol, con su papel. Recuerde que estamos pensando en el Génesis desde lo funcional, desde el rol que tenía la tierra, desde el rol que tenía el ser humano, y específicamente Adán y Eva, por ejemplo, en ese jardín, en ese Edén, en ese templo, en ese tabernáculo. Ahora, pensándolo con el rol, en la iconografía egipcia vemos relieves del faraón siendo moldeado por un alfarero. ¿Para qué? Para que fuera rey. Entonces, a través de los dioses, en este caso el dios Canum, este personaje, faraón, estaba siendo formado para un propósito, un rol específico. ¿Se entiende? ¿Y qué era? Era ser rey. Lo mismo sucede en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, donde dice que fue formado en el vientre materno para un rol particular. ¿Para qué había sido formado? Y no está hablando de acto material. ¿Para qué había sido formado y elegido Jeremías? ¿Para hacer qué? Profeta a las naciones. Bueno, esta es la misma idea. Dios está mostrando ahí un rol, está mostrando la función, está mostrando evidentemente algo que iba y está haciendo referencia a lo que iba a suceder acá, en este jardín. Ahora, repito por las dudas, porque sé que algunos me van a... De hecho, más temprano un hermano me agarró y me dice, pero mirá acá, mirá allá. La Biblia no es un libro que compite con la ciencia. Entonces tenemos que ver algo detrás de este relato, de esta narrativa. Y la Biblia dice que lo que sea que haya pasado, Dios lo hizo, ¿o no? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero lo hizo Dios. Porque la Biblia no se escribió para mostrarnos de qué manera científica el hombre fue creado, sino que nos está mostrando para qué Dios creó este planeta, el cosmos, el universo y el hombre. ¿Para qué estamos acá? Independientemente de los mecanismos o del periodo del tiempo en el que esto se realizó. Si son un día de 1000 años, son 24 horas... Podemos discutirlo, sí, pero acá hay otra cuestión de fondo, trascendente, que debemos aprender. Ahora, teniendo como base estas aclaraciones importantes, ¿qué conclusiones podemos obtener de esta interpretación? ¿Para qué nos sirve? Porque yo sé que mucha gente dice, no, en la Iglesia del Centro están estudiando un montón, pero todo en el aire, no lo podemos bajar nunca. Y la idea no es esa. Este estudio tiene que traernos, como decía al principio, una experiencia más profunda con Dios. Si no, no tiene sentido. Ahora, decíamos, ¿no? El Salmo 103, 4 dice, porque Él sabe de qué estamos hechos, de qué estamos formados, se acuerda de que somos solo polvo. Y decíamos a la mañana
que el polvo en sí mismo no tiene vida. ¿Qué tuvo que pasar para que el polvo tuviera sentido, tuviera vida? Ya tienen toda la tarea hecha. Agua y espíritu. Antes de que Dios creara y formara al hombre, ¿qué apareció en la tierra? Versículo 6. Dijimos, un manantial, agua. Donde no había agua, Dios da vida. Da agua. Polvo y agua y el soplo de Dios hace que ese polvo insignificante se transforme en algo significante, en un ser humano. Ahora, ¿de dónde he sacado el polvo? ¿Dentro o fuera del jardín? Afuera, dice Timoteo. Tiene cara de buen tipo, así que yo le creo. Ahora, fíjense. Dice, y Dios, versículo 7, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8, Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén y allí puso al hombre. ¿Lo ven? Si hubiera sacado el polvo dentro del jardín, ¿para qué dice que lo puso de vuelta? Y esto tiene implicancia de que haya salido fuera del jardín. No es sin querer eso. Fuera del jardín del Edén el polvo es solo polvo, no hay vida. Pero cuando ese polvo toma agua, toma espíritu y Dios lo pone en el jardín, hay propósito, hay sentido, hay vida verdadera. Dios en Edén nos muestra que antes de formar al hombre del polvo, aparece el agua, el manantial, y luego Dios le da aliento de vida. Ahora, hemos hablado en algún momento, y lo mencionaba Seba, y yo no sabía que lo iba a mencionar o no, pero imaginaba que sí, el ejemplo del relato de Juan, capítulo 3, con Nicodemo. Se acerca a Nicodemo de noche y le dice, maestro, yo sé que vos venís de Dios, un maestro bueno, la verdad las cosas que vos hacés es fantástico. Y Jesús le da una patada acá. Le dice, tenés que nacer de nuevo. Pero Señor, tenés que nacer de nuevo. Si no nacés de nuevo no vas a ver al reino de Dios. Y le vuelve a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Tengo que meterme de nuevo en el bien? No. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de agua y de espíritu. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar y aprender a la misma vez. Todo el relato nos va a llevar constantemente al Génesis. Y Juan es un experto en llevarnos ahí. Pero está haciendo una comparación con esto. Porque nacer de nuevo, otra vez, otra traducción que a veces nos trae confusión. Nacer de nuevo es nacer de arriba en realidad en el original. Ahora, si vos lo pensás, nacer de nuevo, está bien, tenés una idea, pero si es nacer de arriba, y Jesús toma la comparación del agua y del espíritu, y está hablando de nuevo, esto tiene que ver con lo terrenal, y es lo que no entendía Nicodemo. Y Jesús le está diciendo, tenés que nacer de agua y del espíritu, pero tenés que nacer de arriba, desde lo espiritual. ¿Se entiende? Otra vez Jesús trayendo esa imagen clara del Génesis, del capítulo 2 y versículo 7, mostrando que era necesario nacer de arriba. ¿Y cómo se nace? Con agua y espíritu. Sin la intervención de Dios no hay vida espiritual. Sin la intervención divina, en este caso tampoco, habría vida terrenal.
En esencia somos polvo, nuestra identidad es esa. ¿Qué es el polvo sin la intervención de Dios? Nada, solo polvo. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas no somos más que polvo, somos algo insignificante. Ahora, Dios nos creó con un propósito y no fue para que seamos simplemente polvo. Dios nos crea para que tengamos relevancia y significancia en Él. Acá. Acá el hombre toma sentido. Acá el hombre toma propósito. Vuelvo a leer para terminar. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El destino de ese hombre era estar en Edén, en el paraíso, en un lugar deleitoso. ¿Qué significa Edén? Delicia. Ahora, ¿qué es lo que lo hacía a ese jardín un lugar deleitoso? Eran los árboles, eran los frutos, era ese río espléndido que partía al medio de ese jardín. La presencia de Dios lo hacía deleitoso ese lugar. Y el versículo 15 vuelve a decir esto. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, dijimos que Edén era un lugar donde el cielo y la tierra, ¿qué pasaba ahí? Se unían. ¿Por qué será la idea de Dios? Habitar con los seres humanos. En una especie de templo que lo habíamos visto, donde Adán y Eva fueron elegidos para ser sacerdotes delante del Señor, lo vamos a ver más adelante. Y es interesante notar que Dios formó al hombre fuera de ese jardín. Intencionalmente el escritor quiere hacernos notar esto. Y la palabra en hebreo para puso, dijimos que era... Estaba acá, ¿no? Aquí está. Noaj. Noaj es Noé. Y tiene que ver con reposo. Entonces la idea de Dios siempre fue poner a Adán en este lugar para que pudiera tener el reposo. O sea, fuera del jardín, fuera del Edén no hay reposo, no hay vida. Pero en ese jardín sí hay vida, porque está el árbol de la vida, está la presencia de Dios, hay sentido y tiene que ver con lo que dijimos en el mismo capítulo sobre el día séptimo, en el cual no tiene ni principio ni fin. Dios quería darle ese reposo, y ese reposo está en la presencia de Dios, para Adán y para Eva, para vos y para mí. Porque ¿qué es lo que había en ese jardín? La presencia de Dios, el árbol de la vida, y estos dos tienen que ver con el desarrollo del séptimo día, ¿no? Tienen que ver con esa presencia. Ahora, ¿dónde el ser humano va a disfrutar del reposo, ese estado ideal de plenitud, de satisfacción completa? ¿En dónde? ¿En dónde Adán y Eva iban a encontrar ese propósito, esa satisfacción, esa plenitud? En Edén, en ese jardín. No por el jardín en sí mismo, sino porque ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba la presencia de Dios. El hombre en sí mismo es polvo, pero cuando tiene relación con Dios, cuando come del fruto de la vida, hay posibilidad de transformar esa mortalidad, esa fragilidad en vida eterna, en vida abundante, en inmortalidad. Pero dentro del jardín también estaba, que lo dijimos, el falso árbol de la vida.
El árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la muerte. Y Dios lo puso ahí. ¿Para qué lo puso ahí Dios? ¿Para qué lo puso Dios ahí? Nadie se anima ahora, ¿eh? Claramente Dios lo puso ahí para una prueba. Y el hombre tomó decisiones. Y sabemos cómo termina la historia. Génesis 3:19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. De allí en adelante el ser humano no ha parado de buscar esa vida que perdieron en el jardín. Vos y yo hemos estado en esa situación. Tu alma, mi alma, anhela eso que se perdió en el jardín. ¿Qué busca el ser humano? Felicidad. Estar pleno. Ahora, el problema es que siempre buscamos esa vida fuera de nosotros. Creemos que las cosas de afuera, externas, nos van a dar esa felicidad, esa estabilidad. Y pensamos que con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias fuerzas podemos conseguirlo. Y no paramos de construir torres de Babel, torres de confusión. Torres que no, lo único que hacen es traer más oscuridad, más desilusión, con el afán de recuperar lo que perdimos en el Edén. Ahora, Dios hoy nos dice que hay esperanza de recibir esa vida, ese amor, eso que estás buscando. Y de esto se trata, todo esto. Y cuando ayer preparaba esto, Dios ponía en mi corazón un pasaje. Y teniendo todo esto en vista y estudiado, estos pasajes tomaban otra relevancia. Y es lo que dice Juan en el Evangelio, en el capítulo 15, te lo voy a leer, en el versículo 5 en adelante. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. El que permanece en mí, y él permanece en mí, y yo en él, este dará ¿qué? Fruto. Cuando estamos unidos a la vid, es ahí donde podemos producir frutos. Porque fuera de la vid, ¿qué hay? No hay vida. Hay muerte. Este dará mucho fruto. ¿Qué es fruto para nosotros? Una mejor casa, una mejor situación económica. Fruto es poder expresar la vida de Cristo, poder expresar la vida del Creador en toda la tierra. Porque separados de mí, ¿qué dice? No pueden hacer nada. El hombre creyó que separado de Dios, tomando y comiendo del fruto de la muerte, pensaba que en sí mismo tenía significancia, tenía propósito. ¿Pueden verlo? Pero el hombre, lejos de Dios, no es nada, es solo polvo. Pero Adán y Eva creyeron que separados de él podían obtener vida. Cayeron en la trampa de lo que le dijo la serpiente. Porque separados de Dios, nada pueden hacer. Polvo eres y al polvo volverás. Versículo 6, el que permanece en mí, el que no permanece en mí, ¿qué pasa?
es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, porque polvo eres y al polvo volverás. Separados de Él, somos nada. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué puede pedir alguien que está acá? Que está en el jardín, disfrutando del árbol de la vida. ¿Qué puede pedir? ¿Y por qué dice, todo lo que pidan se les dará? Todo lo que uno pueda pedir. ¿Qué va a pedir? Más del árbol de la vida, más de Cristo, más de su Espíritu, más de Él. Entonces todo lo que pidan, el Padre, ¿qué va a decir? Sí, hijo. A veces nosotros pensamos que, bueno, si estamos conectados con Dios, estamos ahí firmes, le voy a pedir una casa y Él me la va a dar, me voy a pedir un buen laburo y Él me lo va a dar. No está hablando de eso. ¿Qué es lo que va a pedir alguien que está unido a la vid? Más de la vid. ¿Y el Padre qué va a hacer? Se lo va a dar porque el Padre se glorifica en que lleves mucho fruto y nuestro fruto tiene que ver con eso. Con la manifestación del Espíritu en nosotros para formar a Cristo, para que Cristo sea revelado y mostrado y esa imagen llegue a toda la tierra. Ahora, esto también, y con esto termino, se los prometo, tiene que ver con Romanos 8:32. Fíjense cómo vas uniendo cosas y cómo las vas llevando al lugar correcto. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y pregunta, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? ¿Qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Qué son todas esas cosas? Dinero, fama, reconocimiento, estatus. ¿En qué cosas pensamos cuando leemos este pasaje? ¿Creemos que Pablo lo está rebajando? Porque ¿quién está ahí? Está Cristo. ¿Creen que lo va a comparar con cosas terrenales, materiales? Pero nosotros lo hacemos. Pablo es el mismo que dice en Colosenses, pongan su mirada, su atención ¿en qué? En las cosas de arriba. Todo lo que necesitamos está en su Hijo, en Cristo, en el árbol de la vida. Él es la vida eterna, Él es el mismo árbol de vida. Él es el único que puede convertir nuestra tristeza en alegría, nuestro vacío en plenitud. ¿Qué vas a pedirle hoy a Dios? ¿Qué vamos a pedirle hoy a Dios? ¿Qué es lo que tu alma está necesitando hoy? ¿Qué es lo que te falta para ser feliz, para estar completo? La mujer samaritana pensaba que podía obtener su felicidad en hombres. Y tuvo un esposo, y tuvo 2 esposos, y tuvo 3 esposos, y tuvo 4 esposos, y tuvo 5 esposos, y tuvo 6, y ese no se había casado. Porque lo que ella estaba buscando, ¿en dónde lo estaba buscando? Acá lo estaba buscando. Pero Jesús le dice, tu alma tiene mucha sed. Y yo tengo esa agua. Yo tengo esa agua que puede saciar de adentro hacia afuera. La felicidad no está afuera, está dentro, dice Jesús. Si yo estoy dentro tuyo, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué vamos a pedirle? Gracias a Dios hoy. Todo lo que tu alma y mi alma necesita es la manifestación por el Espíritu de la vida de Cristo. Fuera del jardín solo hay muerte, hay desesperanza, hay oscuridad, hay temor. Pero Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. Y hoy Él quiere que más que nunca podamos reconocer nuestra necesidad, nuestra fragilidad, nuestra limitación.
Solo en Él vamos a estar completos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque fuera de ti, Señor, sabemos que no hay nada. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros queremos y anhelamos y equivocadamente pensamos que nos falta algo. Pero nosotros, los hijos de Dios, comprendemos que si te tenemos a vos, lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos, Señor, día tras día a poder encontrar en vos todo lo que necesitamos. El salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, nuestra alma es olvidadiza. Te pedimos perdón por eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos menguar, queremos rendirnos una vez más, Señor. Tu palabra dice que día a día debemos rendirnos y postrarnos porque somos polvo. Y a veces nos creemos que podemos obtener la felicidad, el gozo, el amor fuera de vos, aún siendo hijos tuyos, Señor. Señor, tráenos más luz para que podamos ver nuestra condición. Tráenos más luz, Señor, para que podamos ver que separado de ti nada podemos hacer. Tráenos más luz, Señor, por tu palabra, para que podamos ir día tras día a ese río de Dios, a tu río, Señor. Señor, queremos tomar de tu agua, queremos comer de tu pan, Señor. Señor, queremos ser una iglesia que exprese la vida de Cristo a nuestra ciudad, a nuestro barrio. Señor, queremos que vos puedas cumplir tu propósito en nosotros. Y decimos, Señor, heme aquí, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ella pueda trabajar en nosotros, pueda dar frutos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre.